Tener un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. No se te escucha. Hola, ¿ya me escuchan? Ya. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este evento de la Feria Internacional del Libro, Tejer en Red, Bibliotecas Unidas. Estamos hoy con dos invitados de lujos, Daniel Goldin y Ramón Salaverría, a quien les agradezco su tiempo y su disposición para compartir hoy reflexiones alrededor de las bibliotecas y de el papel que tienen los sistemas de bibliotecas para la democratización de la cultura escrita y de la oralidad en América Latina. Voy a hacer una breve presentación de ambos que tienen unos perfiles magníficos. Daniel Goldin es editor, bibliotecario, escritor e investigador. Fue director de la Biblioteca Vasconcelos durante 6 años. Ha hecho aportes muy importantes al campo de la cultura escrita y al fomento de la lectura gracias a iniciativas como la reconocida colección Espacios para la Lectura del Fondo de Cultura Económica. En 1991 participó de la creación del proyecto A la Orilla del Viento, que creo que todos o más de uno tienen en su memoria. Una de las colecciones de libros infantiles más grandes e importantes que ha promovido el gobierno mexicano, y también fue creador de la Red Nacional de Animación de la Lectura. Actualmente es director de Jardín LAC, una iniciativa que promueve la conversación, la lectura y el arte para la construcción del espacio público. También está con nosotros Ramón Salaverría, bibliotecario por la Escuela Nacional de Bibliotecarios de Francia y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad del País Vasco. Entre 2013 y 2018 fue subdirector, de la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México. Actualmente trabaja como subdirector en Jardín LAC, lectura, arte y conversión en y para el espacio público, y en esta etapa de pandemia ha trabajado proyectando la apertura de una nueva biblioteca en el Centro Histórico de la Ciudad de México y poniendo en marcha una biblioteca para hacer artesanos en Casa Wilmot Artes y Oficios en Tonalá, en Jalisco. Es autor de algunos libros como Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Escolares, Autodidactas de Bibliotecas, entre otros. Así que Daniel y Ramón, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, pues para empezar y no darle largas a nuestra conversación, yo quisiera volver sobre algo que estuve leyendo de las memorias de la Biblioteca Vasconcelos, en donde uno encuentra una definición de la biblioteca como una institución en transición, que responde y que está
constantemente actualizándose en tiempos de crisis, en los conceptos relacionados con el libro, la lectura, la verdad, la memoria, lo público. Yo quisiera preguntarles, a propósito además de lo que estamos viviendo, que por eso nos estamos viendo por estos medios, ¿cuál es el valor de las bibliotecas en tiempos de crisis para ustedes? Ramón, ¿quieres empezar? ¿O No, empiezo no, yo? comienza tú. Bueno, mira, Liz, Alejandra, creo que mirando la historia, todos los tiempos han sido tiempos de crisis, y creo que el papel de las bibliotecas ha sido, por un lado, complejizar las crisis y por otro lado también ayudar a que diferentes personas, diferentes grupos puedan manejar las crisis y convertir una crisis en un catálogo de oportunidades para ampliar eh, las posibilidades de los distintos usuarios para responder a sus desafíos, ¿no? Creo que si lo miras en esa perspectiva de la larga duración, que a mí me parece que es la más interesante hoy en día, en donde todos sentimos que todo es urgente y que todo es especial, es importante recuperar esa perspectiva de larga duración. Y entonces nos damos cuenta de que la cultura escrita y las bibliotecas pues han tenido un papel importante para complejizar y para las crisis, para también dar respuestas más a más personas y para abrir preguntas a más personas y darles mayor autonomía. Entonces, creo que de eso se trata fundamentalmente cuando uno tiene una posición democrática, una posición que reconoce el derecho de todas las personas a ser personas, a dialogar, a ser reconocidos como creadoras. Me parece que eso es lo importante. Al inicio de la conversación se hablaba sobre la paz. Me parece que justamente la paz se consigue dialogando, no evitando los conflictos, sino estableciendo el diálogo como la vía para resolver los conflictos. Y en ese mismo sentido, mi comunicación inicial sobre el papel de las bibliotecas. Gracias, Daniel. A lo que Ramón, yo, ¿tú cómo a lo lo ves? que yo añadiría a lo bien dicho por Daniel, dijéramos que la biblioteca y en concreto la biblioteca pública o las bibliotecas también comunitarias, dijéramos tienen una doble función de construcción de comunidad y de construcción del propio individuo. Entonces, más allá de crisis globales como las que estamos viviendo quizás en este momento, ¿no? Derivado de una situación pandémica que deriva, dijéramos, en otro tipo de crisis, es decir, sin que se presente una crisis con las características actuales, pero muchas veces o casi siempre las comunidades viven en crisis que podríamos decir permanentes, al igual que los individuos, así es como se forjan comunidades y personas, ¿no? Entonces, en esta forja, en esta construcción de comunidades y de individuos, es como algunas sociedades se han dado a sí mismas unas herramientas que son lo que conocemos como bibliotecas públicas, que no son, como todos lo sabemos, un fin en sí mismo, sino que son herramientas para la construcción de comunidades, de individuos que en su propio crecimiento, en su propio desarrollo, están en unas constantes crisis.
Muchas gracias. Pues justo en Bogotá estamos haciendo una apuesta y creo que les contaba en el marco de nuestra conversación por la construcción, la consolidación de un sistema distrital de bibliotecas que congregue bibliotecas de diferentes naturaleza, una apuesta como por el trabajo en red, por el trabajo articulado. Y quisiera preguntarles de cara a este valor que tiene la biblioteca pública, ¿qué valor ven ustedes en el trabajo en red de las bibliotecas? Digamos, ¿qué significa establecer redes de bibliotecas eh, justamente de cara al tejido social, a la construcción de esa sociedad, los desafíos que plantea constantemente pues nuestra realidad? Bueno, creo que ustedes como colombianos tienen muchas cosas que enseñarnos en este ámbito de redes. Ustedes se estructuran en diversas, tienen las cajas de compensación familiar, la red del Banco de la República, la red de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, la red de bibliotecas distritales de Bogotá, la red nacional de bibliotecas públicas. Creo que ustedes parten, dijéramos, de una complejidad y de una riqueza que nos podría enseñar muchas cosas. Dicho esto, bueno, el trabajo en red, ¿no? Para los bibliotecarios es una cosa que viene de hace tiempo. El mismo organismo y tal que nos agrupa a nivel mundial, la propia, lo que ahora es la Federación Internacional de Bibliotecas y lo que sería IFLA, pues ella se creó o en sus orígenes iniciales, parte de 1927. Un ejemplo también cercano a mis intereses es dijéramos, el sistema, el plan que ideó una mente tan lógica y capaz como la de María Moliner, que fue capaz de posteriormente de escribir ella solita dijéramos, un diccionario, y que ya en 1939, hace ya cosa de más de 80 años, planeaba un plan de organización general de bibliotecas del Estado en España, cuyo objetivo era la organización coordinada de todas las bibliotecas públicas, que debía tender a conseguir que no existiera en todo el territorio nacional lugar ni aún casa aislada en el campo que no pudiera disponer de libros en cantidad proporcionada a su importancia. Consideraba que naturalmente era absurdo pretender conseguir esto por la repetición de las bibliotecas igualmente ricas en todos los lugares, y que había que lograrlo por medio de la coordinación y ramificación de las bibliotecas públicas y especialmente por la unificación de los servicios técnicos. Bueno, con esto quiero decir que los intentos de trabajar en red, de crear sistemas, pues están casi desde el propio origen, constitución de las bibliotecas públicas. Y a su vez, dijéramos, existen algunas derivas un poco peligrosas, como en esta centralización de los servicios, etcétera, que originan una cierta paralización de los propios bibliotecarios. Esto se lo escuché hace tiempo a una gran bibliotecaria como Genevieve Pat, que nos advertía sobre estos intentos de crear bibliotecas en paracaídas, donde ya viene todo constituido, donde ya vienen los libros elegidos, donde ya vienen las propuestas de actividades, donde ya vienen, en fin, como todo ya establecido, ¿no? Muchas veces se deriva de la propia ansiedad por crear, abrir bibliotecas, pero como ella misma lo decía,
eso puede llegar o puede llevar a una paralización del personal de las bibliotecas que ve que le cae una biblioteca, dijéramos ya casi hasta con el mobiliario puesto, ¿no? Y para finalizar en este aspecto, me gustaría señalar de que probablemente en esta plática, en esta conversación, nos vamos a centrar mucho en cómo trabajar juntos más eficazmente como bibliotecas. Yo querría abrir otro aspecto que sería que hablemos también de tejer territorio. La biblioteca pública, la biblioteca escolar, ha de establecer, dijéramos, conexión, red con todo lo que se mueve en ese territorio, con colectivos, organizaciones oficiales que trabajan temas de derechos humanos, medioambientales, salud, derechos laborales, violencia de género. Y creo que la Biblioteca Vasconcelos, que en la época de Daniel, consiguió precisamente eso, es decir, tejer territorio con cerca de 100 organizaciones, colectivos, embajadas, universidades, etcétera, etcétera. Bueno, estos son algunos puntos que me gustaría señalar en este ámbito de redes. Gracias, Ramón. A propósito de eso, quisiera preguntarle a Daniel y a esta reflexión que hace Ramón de tejer no solo entre bibliotecas, sino tejer con los territorios en donde se encuentran las bibliotecas. Un poco quisiera conocer la experiencia que ustedes tuvieron desde la Vasconcelos respecto a la cobertura extrametropolitana, que entiendo que tenía un alcance en su trabajo fuera, digamos, de sus paredes. Si Daniel nos pudieras contar un poco más sobre eso, cómo, digamos, se construye ese tejido no solo con otras bibliotecas, no solo con la misma comunidad bibliotecaria, sino con el entorno, con el territorio en donde está esa biblioteca. Gracias por tu pregunta, Ale. Me gustaría un poco regresar para retomar. Me gustó mucho lo que dijo Ramón y quisiera un poco jugar con el concepto red, ¿no? Hay en el español de México al menos se utiliza la red como de dos formas. Uno para enredarse y entonces no poder circular y otro como la red como un facilitador de la circulación. Y creo que tanto Ramón como yo, como ustedes, justamente estamos buscando que facilite la circulación, la comunicación, etcétera. Ese es el concepto de red que estamos buscando. Y Ramón muy bien dijo que pues hay tradiciones en donde se busca la optimización de los recursos y no la repetición de los magros recursos que un grupo de iluminados piensan que son los recursos necesarios para cualquier lugar. Y eso tiene que ver con el punto que Ramón mencionó y que a mí me encanta, y tal como él lo expresó, tejer territorios. Y eso, la pregunta es qué entra y qué no entra en una biblioteca, ¿no? ¿Qué saberes entran y qué saberes no entran en una biblioteca? La posición que tomamos el grupo de personas que trabajamos juntos en los 6 años, casi 6 años en los que dirigí la biblioteca, pues es que entran todos los saberes. ¿Qué quiere decir esto? En el sentido práctico, quiere decir literalmente que cualquier persona, pero digo cualquier persona, absolutamente cualquier persona, es una persona que tiene un saber, que necesita ser reconocido, que puede ser estimulado y que la función de la biblioteca es estimular, reconocer y poner en comunicación esos saberes. Eh, esos son personas, pero también hay instituciones. Nosotros organizábamos
alrededor de 2000 y algo actividades al año. Eso, si lo ves en los días laborales, eran 6, 7 actividades al día con un presupuesto realmente ridículo y un grupo de personas muy minúsculo, pero que estábamos muy abiertos para reconocer los saberes de otras personas, las disposiciones y para apoyarlos, ¿no? Entonces, por decirte algo, en algún momento, pues tejimos alianzas con, creo que es importante, con instituciones que desde que protegían el árbol, ¿no? La fundación del árbol, o que estaban encargados de la biodiversidad, como la Conavio o como el Departamento de Matemáticas de la Universidad Iberoamericana, o con colectivos de artistas, de coreógrafos, poetas, personas que trabajaban con rock y rap y distintos ritmos o corrientes musicales en lenguas indígenas, ¿no? Lo interesante de todo este experimento, porque creo que es fundamental asumir que como bibliotecarios estamos experimentando, así como Ramón dijo, vivimos en constante crisis, vivimos en una constante oportunidad de aprendizaje y para eso hay que asumir que estás experimentando. Lo interesante de todo esto es que vas descubriendo los intereses de personas que en principio nadie hubiera podido imaginar, ¿no? Por ejemplo, recuerdo muy bien un ciclo de matemáticas que organizábamos con la Universidad Iberoamericana. Cada jueves o miércoles, ya no recuerdo qué día exactamente, venían ponentes a hablar sobre cualquier cosa relacionada con matemáticas, ¿no? Eh, en un principio, tú y muchas otras personas, y yo probablemente también, hubiéramos pensado que esto solo le hubiera interesado a los estudiantes de preparatoria o de la Facultad de Ciencias de cualquier universidad. Pero lo más curioso es que venían personas, mujeres, específicamente mujeres de 60, 65 años, de distintos lugares de la República, de la zona metropolitana, es decir, se trasladaban una hora, hora y media para venir a escuchar hablar de matemáticas, de temas muy abstractos o muy innovadores, y dialogaban con los profesores que en algún momento me dijeron que se ponían muchísimo más nerviosos para hablar ante un público común y corriente que cuando tenían que hablar entre sus pares en los congresos. Quiere decir, el desafío de una biblioteca es acercar esos saberes y tejer con ellos, tejer con distintas instituciones este tipo de cosas. Pero por el otro lado, también había instituciones o grupos de personas que estaban, por ejemplo, grupos de personas sordas, ¿no? Que estaban trabajando por la lengua de señas y por el reconocimiento de la lengua de señas como una lengua nacional y de los cientos de miles de personas que están aisladas en eso, o personas que estaban luchando contra la violencia de género o cualquier cosa. Es decir, estamos en entornos muy complejos, muy ricos, en donde hay instituciones que están investigando, que están preparando gentes, y hay instituciones que están reconociendo necesidades y demandas de la sociedad civil, y con ambos
se puede tejer, y creo que esa es la misión importante de las bibliotecas. No repetir lo que está, una idea letrada de lo que debe ser la biblioteca, en donde en la biblioteca solo entran los libros selectos, sino una idea en donde la biblioteca entra todo, y lo importante es que los usuarios salgan enriquecidos y salgan reconociéndose a sí mismo como creadores de un tejido social. Eso es lo fundamental. Claro, Con nuevas preguntas, con más inquietudes. capacidad para tejer su entorno. Claro, al respecto quisiera retomar algo que Ramón mencionaba hace un momento y era ese modelo de colaboración que ustedes pusieron en práctica desde la Vasconcelos con instituciones de todo el mundo, estatales, privadas, diplomáticas. ¿Qué aprendizajes o experiencias exitosas se pueden recoger de ese trabajo colaborativo, que me parece que es muy inspirador cuando uno piensa en trabajar en red, que en últimas es colaborar, ¿no? Les contesto yo y después tú, Ramón. Mira, un problema que teníamos, voy a tomar un caso muy concretito, ¿no? Nosotros casi no teníamos presupuesto para adquirir libros, ¿no? Y después, para adquirir el libro, entonces ya conseguías el dinero una vez al año, y tenían que pasar todo un proceso técnico para subirlo a la estantería. Entonces yo, que vengo del mundo de la edición, pues me acerqué a muchos editores, amigos o no amigos, y les proponía que los libros de los que se estaba comentando en ese momento, casi en el momento en que estaban saliendo, los presentáramos en la biblioteca, y nosotros pudiésemos ponerlos, el compromiso era que los íbamos a poner al alcance del público inmediatamente. Entonces el equipo técnico adquiría el compromiso de catalogarlos inmediatamente y hacer todos los procesos técnicos. Y también lo difundíamos, y de alguna manera instituíamos una economía de la colaboración que a mí me parece que es importante. Es decir, en una sociedad cada persona puede aportarle al otro algo más que dinero, y los bienes se transmiten, no solamente a partir de una idea mercantil de esto, sino yo te aporto, tú me aportas, tú qué me das a cambio, ¿no? Nosotros dábamos conocimiento, dábamos la oportunidad de que la gente hablara sobre los libros, los discutiera, y entonces de repente teníamos pues a personas de la calle que a mí me interesaban especialmente, discutiendo con economistas o discutiendo con autores o con poetas, y eso a los autores, a los poetas les enriquecía, y a las editoriales les favorecía, porque digamos, 2 o 3 ejemplares que nos regalaran no afectaban sus estados financieros, pero el libro contribuía verdaderamente a estimular el diálogo público. Y yo creo que eso es un poco lo que debe hacer una biblioteca. Mencioné el caso de las editoriales, se puede hablar de hospitales, se puede hablar de escuelas, se puede hablar de artistas, se puede hablar de seguridad, se puede hablar de género, se puede hablar de ciencia, se puede hablar de cualquier cosa. Gracias, Daniel. Sí, yo añadiría lo que comenta Daniel, el aspecto de que depende bastante, como todo, del concepto que tengamos como sociedad, etcétera, de biblioteca pública me estoy refiriendo, ¿no? Porque para en muchas ocasiones, por razones históricas que ahora, bueno, pues no tenemos tiempo para profundizar en eso, muchas veces el concepto es un tanto raquítico, ¿no? Y lo tenemos así muy vinculado
a lo que son cuestiones, por ejemplo, relacionadas con tareas escolares o un concepto de biblioteca ligado a lo que es lectura, pero lectura literaria, ligado a lo que es el libro, ¿no? Casi como una especie de tótem, etcétera. Pero hay, dijéramos, otras situaciones donde este concepto de biblioteca está más enriquecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, para algunos estados, ¿no? Las bibliotecas públicas diseminadas por el territorio, pues son, dijéramos, tejidos desde donde vehicular, dijéramos, la información, dijéramos, antenas que están desperdigadas por el territorio, ¿no? Esto lo vi muy claro cuando estudié un tema que a mí me interesó bastante, que es el de drogas, ¿no? Cómo el Estado holandés, que se caracterizó por llevar en relación con drogas una política de información más que una política, dijéramos, prohibitiva, cómo utilizaba las bibliotecas públicas de su territorio para, dijéramos, continuamente ir diseminando la información. Bueno, yo lo estudié desde el ámbito de las drogas, pero también sé que lo estudiaron, lo utilizaban como tal para otros muchos temas, es decir, antenas, dijéramos, para diseminar informaciones que ellos propios iban elaborando. Lo mismo sucede, dijéramos, o no lo mismo, pero dijéramos, para los colectivos medioambientales, colectivos que trabajan contra la violencia de género, colectivos de derechos humanos, dijéramos, lo que puede suponer la biblioteca pública para estos colectivos a la hora de, dijéramos, de poder llegar a públicos que ellos por sí mismos tienen muchas dificultades de llegar, ¿no? Eso lo vimos bastante en la Biblioteca Vasconcelos, es decir, para muchos de ellos era la gran vitrina, ¿no? Donde podían, en fin, exponer sus experiencias, informaciones, situaciones, etcétera, etcétera. Y también veíamos, dijéramos, por ejemplo, para otro grupo, como podían ser las universidades, siempre tan encerradas en su ámbito académico, con sus públicos académicos, etcétera, como la biblioteca pública para ellos podía ser un experimento de cómo abrirse y llegar, dijéramos, a públicos, etcétera, que desde la propia universidad no consiguen llegar. Entonces estamos viendo, dijéramos, como tres posibles funciones dentro de muchas de lo que puede suponer la biblioteca pública, dijéramos, tejiendo territorio, es decir, en el sentido de antena, en el sentido de vitrina, en el sentido de lugar de experimentación para muchas organizaciones, entidades, colectivos, etc. Gracias, Ramón. Justo quiero transmitirles una pregunta del público que creo que tiene mucho que ver con esto que acabas de decir. Dice, en esa red, entramado de territorio, ¿cuáles serían los nodos de sostén? ¿Cambiarían de acuerdo a los públicos a impactar? Eso me parece una pregunta interesante porque ¿qué pasa, digamos, cuando esos nodos, digamos, en los territorios cambian, se alteran? ¿A qué responde esa agenda de entender cómo funciona una red y cómo funcionan sus puntos de contacto? Mira, si entiendo bien la pregunta, los nodos de sostén. La biblioteca, uno, no es una unidad eh, monologante, ¿no? La biblioteca es un conjunto de personas que están en continuo búsqueda de equilibrio, de desequilibrio también, ¿no? Quiere decir, entonces los nodos de sostén son los nodos de sostén de un
conjunto en movimiento. Es decir, en un grupo como el de la Biblioteca Vasconcelos, pues había personas que en ciertos momentos eran las personas que nos sostenían, y en ciertos momentos eran las personas a las que sosteníamos, ¿no? Ujú. Es decir, yo creo que hay que entender esa idea de que estamos en un continuo cambio. ¿Cuál es el nodo de sostén de un cuerpo en movimiento? Pues en un momento es un tobillo, en otro momento puede ser la mano, etcétera, ¿no? Y entonces, para eso nos obliga, digamos, a pensar las cosas dinámicamente, y me parece que una situación como la que estamos viviendo para responder también a otra inquietud relacionada con la pandemia, ciertamente las bibliotecas pueden hacer mucho en materia educativa, en materia cultural, en materia informativa. Ramón ya mencionó varias cosas, pero también en materia recreativa pueden hacer un montón de cosas. Y en principio creo que las bibliotecas son un espacio para que la gente escuche y se escuche y se escuchen entre ellos. En ese sentido, quisiera introducir por lo menos lo que ha sido mi postura personal, tanto como editor como bibliotecario. Yo no forzosamente tengo que saber más que nadie de ninguna cosa, pero sí tengo que acentuar la capacidad de escucha, y tengo que tener una cierta apertura para promover el diálogo y para reconocer quién sí sabe, y cómo plantear una conversación en la que todas las personas nos sentamos reconocidos y estimulados a participar en el tejido social. Eso lo he sido como editor y eso lo he sido como bibliotecario. Y afortunadamente en la Biblioteca Vasconcelos pues contamos con un equipo pues de pocos, pero muy diferentes personas. Algunas como Ramón, pues tenían una amplia experiencia en investigación y en gestión de bibliotecas, pero había otras personas que amaban a las bibliotecas y que nunca habían laborado en ellas, otras personas que probablemente no sabían de bibliotecas, pero que estaban como abiertas a experimentar. Y yo creo que eso es importante, integrar un grupo en donde haya personas con distintos saberes y saber reconocer y estimular la diversidad, y no pretender que en la biblioteca están los saberes, sino los saberes están en el diálogo. Gracias, Daniel. Sí, yo querría añadir otro aspecto, que es el de trabajar en red. Es un deseo, pero no solo es una cuestión de buena voluntad. Es decir, de primeras, creo que por nuestros sistemas de instrucción escolares y muchas otras historias que están por ahí, creo que no hemos aprendido o no estamos entrenados a trabajar juntos. Aparte de eso, luego hay toda una problemática que se deriva de lo que es la propia administración territorial, donde muchas veces existe una especie de competencia entre lo que es Estado, lo que son administraciones territoriales intermedias, llámese Comunidad Autónoma en España, los estados en México, etcétera. Añadámosle
con la importancia que tiene en el ámbito de que estamos hablando de bibliotecas públicas, lo que es el municipio. Y esta, dijéramos, competencia continúa siendo la característica general. Muchas veces falta claridad en lo que son las competencias, las obligaciones de financiación de las distintas administraciones. Entonces, pues continuamente estamos viendo una superposición, dijéramos, de redes de bibliotecas en un mismo municipio o territorio, lo que nos lleva, dijéramos, a sistemas desestructurados, con desequilibrios evidentes. Y bueno, pues urge desarrollar estructuras y relaciones de red y la cooperación tanto en el ámbito municipal como en ámbitos, dijéramos, comarcales, provinciales, autonómicos, nacionales. Muchas veces todo eso se ve reflejado en la debilidad de los servicios centrales de las bibliotecas públicas y explica pues esto que estamos hablando de la atomización y la debilidad de estas redes, ¿no? En fin, lo he querido complejizar un poco en el sentido de que no solamente es un deseo de buena voluntad de vamos a trabajar en redes, sino que eso yo creo que requiere un aprendizaje, un entrenamiento y bueno, pues lo estamos viendo de una manera evidente. Decía como al inicio de esta plática, como casi desde el propio origen de las bibliotecas públicas hay ese deseo casi consustancial de ser más fuertes trabajando en red, pero bueno, 150 años después, pues seguimos ahí patinando un poco en ese terreno. Me Eh, gustaría sí, decir una cosita, perdóname. no, Eh, adelante. voy a mostrar dos ejemplos que para mí han sido muy importantes. La biblioteca pública modelo de Medellín y la biblioteca del Pompidou. Son dos ejemplos en donde se apostó por crear bibliotecas modelo, instituciones modélicas, y esas bibliotecas se asumían como laboratorios, como espacios donde se ampliaba el horizonte de lo que debía ser una biblioteca, establecían relaciones de colaboración con otras bibliotecas, pero no establecían un modelo para que se repitiera. Y yo creo que en nuestros países, Colombia es un país en donde yo he aprendido muchísimo y parte de esa experiencia se originó justamente de una idea de crecimiento de las bibliotecas que no era la idea que prevaleció en México, en donde estaba la biblioteca central y entonces un conjunto de doctos tenían que mencionar los listados de todos los libros que tenía que leer la gente y no se asumían como un laboratorio experimental. Y la biblioteca del Pompidou, que ha tenido distintos momentos, también hizo lo mismo y establecía relaciones de colaboración con otros, y en esas relaciones de colaboración perfectamente se valía que una biblioteca pequeñita pudiera enseñarle algo a la biblioteca grande. Como bien dice Ramón, eso no es solo una cuestión de voluntad, pero no hay manera de aprenderlo si no es metiendo las manos en la olla y pues a veces quemándose y a veces equivocándose, pero con una actitud crítica, con una actitud de apertura y con una actitud de información honesta. Parte de lo que hicimos en la biblioteca Vasconcelos era un espacio informativo donde tratábamos de analizar lo que estaba pasando en la biblioteca, y recuerdo que pues cada pregunta que nos hacíamos al final era
llegar a 25 nuevas preguntas porque nunca teníamos la respuesta final a cada una de esas. Pero creo que asumir esa actitud de que no estás repartiendo la última palabra y la luz al resto de las bibliotecas, sino que estás abriendo un espacio de experimentación, un espacio, un laboratorio, y lo estás tratando de construir a partir de problematizar la información que tienes, pues te ayuda a ir creando esa red. Ya me callo. No, 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 Daniel, muchas gracias por eso, porque justamente creo que son reflexiones que necesitamos en este momento, que como les decía, pues estamos en la construcción de este proyecto. Ya para cerrar, porque nos quedan 7 minutos, quisiera preguntarles cuál es el papel de los usuarios, de los lectores, de los ciudadanos también desde la perspectiva territorial, en esta construcción de redes, de bibliotecas, de sistemas de bibliotecas, como las estamos pensando y a partir de las experiencias que estamos dialogando. Ramón, ¿quieres hablar tú o hablo No, yo? tú. ¿Cuál es el papel de los usuarios? Mira, creo que los usuarios, su papel es exigir, imaginar, proponer, alboroto cuando las cosas no funcionan, eh, enredarse entre ellos, muchas cosas que pues, fue parte de lo que aprendimos y aprendimos con los usuarios, es que los usuarios no siempre necesitan a los bibliotecarios, se vinculaban entre ellos, ¿no? Digo, es público famoso que a la biblioteca pues iban muchas personas a bailar, y a mí me encantaba que bailaran y bailaban además K-pop y J-pop y yo no tenía la más mínima idea ni qué es el K-pop ni qué es el J-pop, pero es la danza coreana y japonesa, pop, y se vinculaban entre ellos y de repente te encontrabas con grupos de personas que estaban usando los acervos y se enredaban solos, ¿no? Si el Departamento de Servicios Educativos o Culturales se enteraba o no se enteraba, pues ya pasaba a segundo plano. Entonces, yo les pediría a los usuarios que no estén esperando a que les den autorización, que se enreden solos, que usen, las bibliotecas son públicas, son recursos públicos, háganlos, utilícenlos. Si en la biblioteca hay acervos o materiales para promover el diálogo y la paz, utilícenlos y pidan apoyo a los servicios bibliotecarios. Si no se los dan, pues entonces úsenlos como puedan. Yo no estaría dándoles a los usuarios como las instrucciones, háganlo, invéntenlo. Gracias, Y Daniel. siempre van a contar con la ayuda de Ramón y con la mía. Bueno, perdón, Ramón, ya te involucré. Bueno, yo así brevemente lo que quiero señalar es un poco lo que también anteriormente he indicado, es decir, de que muchas veces, aunque yo sé que ustedes como bibliotecarios colombianos han caminado mucho y han reflexionado mucho y siempre les sigo muy de cerca a ustedes, pero creo que en general, muchas veces tenemos conceptos de biblioteca un tanto estereotipados en el sentido de que hemos construido bibliotecas para satisfacer demandas informativas, especialmente de las personas que llegan a la biblioteca. Entonces, eso nos lleva
de una manera más o menos directa, más o menos indirecta, a concebir o a ver a la persona que cruza el umbral de la biblioteca, que entra a la biblioteca, como una especie de gran cántaro o gran vasija vacía, ¿verdad?, que viene a llenarse de conocimientos, etcétera, y nosotros, pues, seríamos los surtidores del saber donde se arrima ese cántaro. Entonces, eso nos empobrece, esa visión yo creo que nos empobrece mucho en el sentido, como indicaba antes Daniel, de que, es decir, por decirlo con una terminología mercantilista bastante fea, es decir, nos empobrece en cuanto a recursos. Es decir, no estamos viendo a esas personas, dijéramos, como portadoras de saberes, portadoras de oficios, portadoras de experiencias, portadoras de conocimientos, de exigencias, de vivencias, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que si hacemos un pequeño clic para cambiar, dijéramos, más que la biblioteca como suministradora, es decir, cambiarlo a una biblioteca que hace interconexión entre las personas que van llegando allí, yo creo que eso enriquece tanto a la biblioteca, que no deja de ser una herramienta, nunca es un fin una biblioteca, sino una herramienta, y enriquece a la propia comunidad, ¿no?, y a las propias personas. Muy bien, Ramón, muchas gracias. Pues hemos alcanzado ya el tiempo. Yo me quedo con un montón de preguntas, pero les agradezco mucho por este espacio, por haber compartido su experiencia, sus conocimientos con nosotros. Creo que nos quedamos con una tarea enorme y es la de estar justamente a la altura de las circunstancias hoy, con los retos que nos imponen esta realidad en la que estamos y que nos exige pensar en una biblioteca viva, en una biblioteca que escucha, que teje con su comunidad, que construye y colabora con otros y con otras. Entonces, gracias a quienes participaron, a quienes estuvieron con nosotros, y esperamos, Daniel y Ramón, poder tenerlos acá de cuerpo presente una próxima vez. Muchas gracias a Sandra, muchas gracias a la feria, y que les vaya todo muy bien. Gracias. Gracias, Ale. Gracias a ustedes.